Hola, ¿puedo hacerte unas preguntas? Hola, sí, claro, pasa. Bueno, primero para empezar, ¿podrías decirme tu información escolar? Sí, claro, mira, yo estudio en la Universidad del Caribe. Mi nombre es Vani Elizabeth Martínez Sánchez y actualmente curso el quinto semestre del programa educativo de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera. Anda, qué padre. Gracias. Bueno, primero hoy nos centraremos en la asignatura de Economía Turística a cargo del profe Ismar Esaú Cruz Bonilla en la unidad uno. Fundamentos de la economía abordando los subtemas en 4 partes. En primer lugar, tenemos que se hablará del tema, la definición de economía que envuelve, a la etimología, agentes económicos, economía abierta y cerrada y el tema 2, diferencia entre macro y microeconomía. ¿Lista? Sí, claro, empecemos. Empecemos. Número 1. ¿Qué es economía? Bueno, la economía, mi propia definición, vendría siendo una ciencia social que Ok. surge de esta necesidad que tenemos las personas de tomar buenas decisiones, ¿no? Ahora sí que para poder satisfacer nuestras necesidades se tiene que administrar y analizar todo lo que viene siendo el consumo, la distribución, la comercialización, todos estos aspectos de los bienes y servicios disponibles. Ok, gracias. Número 2. ¿Cómo se relacionan el hogar, economía y administración? Esa es una muy buena pregunta, ya que viene desde la etimología de lo que viene siendo o economía, que significa administración del hogar en griego. Y todo esto se puede entender como en la economía es sumamente importante el administrar. Y no solo pues administrar, sino que saber hacerlo bien para lograr los objetivos. Claro, claro. Y en el hogar, si no se administra correctamente y no hay un análisis económico, pues simplemente no puede funcionar. Es verdad. ¿Cuáles son los agentes económicos? Los agentes económicos son tres. En primer lugar tenemos la familia, que ellos son los factores productivos, somos quienes pues creamos esta mano de obra, pero en su contraparte también somos los que consumimos, ¿no? Los que creamos esta demanda. Después tenemos las empresas, que son los productores, los que crean todo esto que va a ser consumido por las familias, pero de igual forma son aquellos que les pagan a esas familias por su mano de obra. Y finalmente tenemos al Estado, que tiene este carácter regulatorio y busca el bienestar, el balance, la equidad, todo esto pues, económicamente. Claro, cierto. Y a todo esto, ¿podrías decirme cuál es la diferencia entre la economía abierta y la cerrada? Claro, con gusto. Mira, la economía abierta es una economía muy libre. Aquí hay mucha interacción, hay relaciones externas, se vende domésticamente y en el extranjero. Hay importaciones, exportaciones, flujo de capital. Se puede ver mucho esto, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio, cosas así. Y en su contraparte tenemos la economía cerrada, que es una economía muy limitada. Ahí pues no hay interacciones externas, no hay relaciones, únicamente tenemos lo que viene siendo el consumo, la inversión, el gasto, y esto se ve como en países como Sudán, donde todo es así muy cerrado. Ok, no sabía eso. La segunda pregunta sería si me podías dar la diferencia entre macro y microeconomía. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Vale, mira, la macroeconomía estudia la economía desde una perspectiva amplia, ve el conjunto de las cosas como un todo, región, nación, mundo. Ahora sí que se cuentan muchos factores y por su otra parte, o sea, en la macroeconomía se considera la deuda pública, el déficit, el desempleo, el PIB, y la microeconomía ya son como más las partes individuales, se enfoca más en un punto, ve la economía desde una escala menor, ¿no? Así de que lo que le importa es como el comportamiento de los agentes económicos. Entendido, gracias. Y bueno, esto sería todo por esta sección. Muchas gracias. Vale, continuaremos. Luego de una breve pausa, ¿qué te parece si continuamos? Claro, vamos. Vale.
Y ahorita en la segunda parte abordaremos el tema de los agentes económicos, recursos escasos, costo de oportunidad, clasificación de los bienes, especialización y el intercambio. ¿Lista? Y bueno, ¿qué son los recursos escasos? Mira, los recursos escasos se refieren a todos estos recursos limitados, infinitos, que hay en las ilimitadas necesidades humanas. Entonces el principio de escasez pues resalta esto, ¿no? Igual pues lo que viene siendo pues por ejemplo la tierra, el agua, la arena, todos estos son ejemplos de cómo desde que nuestras necesidades sean ilimitadas pues siempre habrá como estos ciertos límites. Claro. Y bueno, también quería preguntarte, ¿qué es el costo de oportunidad? Vale, ese es un concepto económico pues, muy interesante. Sí, claro. Yo lo entiendo como lo que viene siendo el analizar todas tus diferentes opciones, o sea, el costo de tomar cada una de ellas para priorizar una por encima de la otra y hacer como este proceso de descarte donde analizas lo que te hubiera costado esa opción que no tomaste. O sea, todos lo hacemos realmente. Por ejemplo, cuando uno elige en qué universidad va a estudiar, considera cuánto le costaría estudiar en esta, en aquella, Sí, la ser distancia. foráneo, Sí. ajá, como todos esos conceptos y al final de cuentas pues te decides por una que es la que más te conviene. Sí, claro. Siguiente pregunta, ¿cuál es la clasificación de los bienes? Ok, mira, los bienes los podemos clasificar en tres. En primer lugar tenemos los bienes de consumo. Son aquellos que para lo que se venden pues funcionan, es como algo inmediato, satisfacen esa necesidad, ya sea por ejemplo un perfume, un juguete, que al final de cuentas pues se acaba, ¿no? Luego tenemos los bienes intermedios, que son aquellos que pues se como que transforman por las empresas, las modifican para llegar a eso que se va a comercializar, ¿no? Podría ser como la tela, refacciones de auto en las fábricas, todas las cuestiones. Y finalmente tenemos los bienes de capital, que son aquellos que permiten que se produzcan, ¿no? O sea, que se pueda crear como la maquinaria pesada, las maquinarias de las fábricas y todo eso. Ok. Y la siguiente pregunta quería pues preguntarte, Claro. ¿qué es la especialización? Mira, la especialización es elegir un nicho, enfocarte en algo y realmente dirigir todos tus esfuerzos, tus recursos a ese, ¿no? A esa cosa que tú deseas especializarte, es encontrar un nicho, encontrar un enfoque. Y esto tiene muchos beneficios, o sea, realmente te puede ayudar con tu productividad, con tu eficacia, o sea, te ayuda al final de cuentas a pues obtener mayores ganancias, ¿no? Incluso nosotros en la carrera, por ejemplo, tenemos que elegir una especialización porque esto nos permite ser más productivos y realmente pues tener éxito en la misma. Claro. Y bueno, esto sería todo por esta parte. Ahorita Gracias. continuamos. Posteriormente hemos llegado al tema 4, factores de la producción, que incluye función de producción, ley de rendimientos marginales decrecientes y el análisis de productividad y costo. Okay. Empezaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los 4 factores de producción? Bueno, mira, los factores de producción son todos aquellos medios que se necesitan para pues producir los bienes y servicios, ¿no? Estos se dividen en 4. Tenemos en primer lugar lo que viene siendo la tierra, que son como todos esos ya como que recursos naturales que se necesitan, ¿no? Para producir los bienes y servicios, por ejemplo, no sé, la tierra y las semillas para los cultivos, cosas así, ¿no? Igual tenemos el trabajo. El trabajo pues se refiere a todo este esfuerzo que sea ya intelectual o físico, pues para producir un bien o servicio. Por ejemplo, no sé, el trabajo, la mano de obra de un minero, pues hay en las minas, todas esas cuestiones. También tenemos lo que es el capital, que es el motor, ¿no? Lo que permite financiar o realmente producir los bienes o servicios, ya sea la maquinaria en las fábricas, el dinero incluso. Tenemos la capacidad empresarial,
que se refiere a todos estos conocimientos, técnicas, como el aprendizaje que se adquiere, ¿no? Y que te permite realmente ser capaz de realizar algo. Yo esto lo relaciono mucho con tener capacitaciones, cursos, toda esa parte. Y últimamente se ha agregado lo que viene siendo la tecnología. Es algo nuevo, pero pues actualmente si no sabemos manipular la tecnología a nuestro favor, no podremos mejorar la productividad, la eficacia, obtener mayores beneficios económicos, porque pues permite tener un cierto ahorro. Ok. ¿Y a qué se refiere la función de producción? La función de producción como tal hace referencia a un concepto económico muy interesante, que es que la cantidad de bienes que se puede producir como máximo, considerando una cantidad de recursos determinada. Esta, si no me equivoco, es Y igual a F paréntesis L, K, siendo L pues la cantidad de trabajo y K la cantidad de capital. Sí. Ok. ¿Y a qué se refiere la ley de rendimientos marginales? Y si me podrías dar un ejemplo estaría súper bien. Claro, este concepto es bastante interesante. Es sencillo de entender una vez que lo consideramos con un ejemplo, que pues más que nada se refiere a cómo disminuye un producto o servicio a medida que se agregan factores productivos a su producción. Suena un poco extraño, pero, o sea, un ejemplo sencillo de pasteles sería que si tenemos, no sé, una cierta cantidad de materiales, o sea, ingredientes, leche, huevo y así, determinada, y eso no va a variar, y tenemos 5 pasteleros. Si contratamos 5 más, pero seguimos teniendo los mismos ingredientes, en lugar de que se produzcan, si esos 5 pasteleros lograban hacer 10 pasteles, y ahora tenemos 10 pasteleros, no van a ser 20 pasteles, porque solo tienen ingredientes para pues 10. Entonces únicamente esos 20 pasteleros van a ser 10, entonces van a estar creando menos, va a haber menor producción realmente por cada pastelero. Claro. ¿Quedó claro? Sí, es bastante bueno el ejemplo, la verdad. Vale. También quería pasar a la siguiente pregunta, que es, si me podrías dar un ejemplo de un análisis de productividad-costo. Sí, claro. Un ejemplo de análisis de productividad-costo. Bueno, se refiere más que nada, yo lo ejemplificaría a algo pues de nuestra carrera de turismo. Por ejemplo, yo hice un análisis de productividad-costo de lo que viene siendo abrir una oficina de promoción turística de México, ahora sí que de turismo alternativo. Y se tiene que considerar como todo esto, ¿no? Como el cuánto me va a estar dejando de ganancia y cuánto me va a costar la inversión. Se tiene que considerar, por ejemplo, el costo de apertura, la renta, los muebles, la paquetería de Office, no sé, la promoción por redes sociales. Y con base a eso, luego puedes hacerte un análisis de, ahora sí, de que los ingresos y egresos, comparar cuál va a ser tu utilidad realmente, y con base a ello mejorar tu productividad, quizás reducir ciertos costos, analizando cuánto vas a ganar y así. Vale, vale. La última parte de este video se centra en el tema 5, teorías económicas. Comunidad primitiva, modo asiático de producción, esclavismo, feudalismo, mercantilismo, fisiocracia, etapa clásica, marxismo, etapa neoclásica, keynesianismo, monetarismo, escuela de expectativas racionales y globalización. Ok, ¿cuál sería la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué es una teoría? Bueno, mi definición sería que son como ideas en conjunto que tienen el objetivo de explicar un hecho o fenómeno, ya sea por observación, por razonamiento lógico o simplemente por experiencia. Ok, ¿y qué es una teoría económica? Una teoría económica vienen siendo como todas estas suposiciones que son como de modelos conjuntos, que igual como que tienen este fin de
explicar teóricamente los fenómenos económicos. Ok. ¿Y cuáles son las teorías económicas en orden cronológico? Bueno, te voy explicando un poco acerca de cada una de ellas. En primer lugar tenemos a la comunidad primitiva. Esta pues ya como que la teoría se desarrolló por Marx y habla más o menos de la prehistoria, ¿no? De cómo funcionaba ahí hace 2500, 2.500.000 años, hasta 3.500 años antes de Cristo. Y se refiere como a esa forma en que se organizaban para como conseguir y administrar los bienes y todos esos servicios con los que contaban en ese entonces, ya sean cultivos, casa, el mismo hogar, o sea, como que sí tenían un cierto tipo de distribución, ¿no? Igual tenemos el modo asiático de producción, igual Karl Marx pues estudió todo esto y que va del 3500 al 3000 antes de Cristo. Es más como una organización donde hay como un poder estatal centralizado, igual político, hay mucha explotación de comunidades aldeanas y eso es como la mayor característica. Posteriormente tenemos el esclavismo, que igual Karl Marx lo definió. Este va de, si no me equivoco, del 500 antes de Cristo hasta el siglo IV aproximadamente, después de Cristo ya. El esclavismo pues básicamente se trata de la explotación a personas privadas de su libertad, o sea, este es el modo de producción y pues es bastante horrible, pero se ha visto durante pues igual diversos periodos, ¿no? El feudalismo es fácil relacionarlo con la Edad Media. Aquí hay figuras importantes como Carlo Magno, igual Karl Marx pues profundizó mucho en esta teoría, es de la Edad Media, ahora sí que se basa en 3 divisiones en la sociedad por nacimiento, que son los señores, el clero y los vasallos. Y así era como su división política, económica. Es bastante interesante y todo lo referente a Edad Media pues profundiza en eso. Posteriormente tenemos el mercantilismo, que ahí hay como importantes personajes como Thomas More o Juan Bodino. Igual depende como la zona. Tenemos a Jean-Baptiste, Edouard Micheldin. Esto ya es de la Edad Moderna, ahora sí que del siglo, si no me equivoco, del siglo XVI hasta el XVIII aproximadamente. Y en este sistema pues hay mucha adquisición y acumulación de metales preciosos. Es bastante conocido a lo largo de la historia, pero si eso indicaba que país era más rico, cuál era más abundante, era como esta acumulación casi obsesiva por metales preciosos. Luego tenemos la fisiocracia. Ahí un personaje es François Quesnay, es del siglo XVIII, específicamente un año importante es el 1750. Se trata de esa corriente de pensamiento económico donde el Estado casi no interviene, o sea, es como muy mínimo, ¿no? Y esta es como su característica más importante. Y tenemos después la etapa clásica, esta es muy famosa por Adam Smith, un personaje icónico, que igual tenemos a David Ricardo, Thomas Malthus y Stuart Mill. Estaba de finales del siglo XVIII al siglo XIX. Esta corriente de pensamiento económico, claro, se refiere mucho a lo que vienen siendo los intereses individuales, como que ya este cambio de pensamiento que pues básicamente esto define los precios, ¿no? Como que estas preferencias ya como que es algo más actual. Igual tenemos el marxismo, que es pues obviamente Karl Marx, siglo XIX. Es básicamente como que esta propuesta basada en las doctrinas de los trabajos de Karl Marx, que como bien sabemos son impresionantes, ya han influido muchísimo en la economía, habla del sistema capitalista, de todo esta búsqueda por eliminar el sistema de propiedad, etcétera. Es bastante interesante. Luego viene ya la etapa neoclásica, que pues claramente es como ya una etapa pues nueva de lo clásico. Aquí tenemos a Alfred Marshall y a Leon Walras.
es de un año icónico, para esto es el 1870. Esta teoría es una teoría de valor y de distribución. En resumen, pues se trata de estos activadores productivos, de la distribución en la sociedad. Bueno, ahora continuaré con el keynesianismo, donde su mayor expositor viene siendo John Maynard, y va más o menos del 54 al 70, obviamente de 1954. Este se caracteriza por buscar solucionar lo que vienen siendo todas estas crisis por medio de la inversión. O sea, una característica muy importante es como que buscar como estos beneficios económicos que se obtienen por medio de las inversiones. Y la teoría que le sigue viene siendo el monetarismo de Milton Friedman, es su mayor exponente. Esto ya viene siendo por ahí de los 70s. Esta es como más una escuela de pensamiento económico, donde se centra en estudiar como el papel que tiene la política monetaria, todo lo referente al control del dinero circulante, como todos estos aspectos, ¿no? Y posteriormente viene la escuela de expectativas racionales. Aquí hay diversos exponentes, por ejemplo uno que recuerdo es Robert Lucas, igual de los 70s. Se puede decir que supone que los agentes económicos, gracias a su experiencia, pueden como que empezar a como predecir como los precios de una manera eficiente, o como que las variables económicas las pueden llegar a conocer, ¿no? Y ya finalmente acabaríamos con estas teorías con la globalización. Esta es la más sencilla de todas porque la conocemos perfectamente, la estamos viviendo. Esta pues siglo XX, siglo XXI. Un exponente importante es Theodore Levitt. Y se trata como de esta economía ya sin fronteras, todo el mundo interconectado. Ahora sí que las relaciones del mundo crean estos como redes de comercialización. Es una perspectiva ya más global, ¿no? Incluso se llega a mencionar como estos aspectos. Y esto sería todo de las preguntas. ¿Nos queda algo pendiente? No, sería todo, pero queríamos de parte de todo el equipo agradecerle por su tiempo para responder las preguntas. Gracias. Claro, gracias por invitarme. Saludos al profe Saúl. Hasta luego.